Ella lo salvó de la inanición sin saber que era un millonario secreto, y al casarse con ella, cambiaría su destino de una forma que nunca imaginó. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, y suscríbete si quieres más contenido como este. El sol se desangraba sobre el horizonte, tiñendo de un naranja violento la tierra agrietada que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Para Elara, el atardecer no era un espectáculo poético, sino el cierre de otro día de lucha silenciosa, un recordatorio de que la noche traería consigo el frío y el hambre, con la misma certeza que las estrellas. Su pequeña cabaña de madera, un esqueleto contra el cielo inmenso, parecía encogerse bajo el peso de la soledad. Dentro, sus dos hijos, Leo y Sofía, jugaban con piedras lisas sobre el suelo de tierra apisonada, sus risas pequeños y frágiles destellos en la penumbra. Elara los observaba desde el umbral, con una expresión que había perdido la suavidad hacía mucho tiempo, reemplazada por una dureza protectora. El luto por su esposo, arrebatado por una fiebre repentina 2 inviernos atrás, se había transformado en una armadura. Ya no había tiempo para lágrimas. Cada gramo de energía se destinaba a la supervivencia. El aire olía a polvo y a la promesa vacía de una lluvia que nunca llegaba. El pozo estaba casi seco, y la última bolsa de harina menguaba como la luna en el cielo. La desesperación no era un grito, sino un zumbido constante en sus oídos, una presencia física en la habitación. Era en estos momentos, cuando el mundo se quedaba quieto, que sentía el verdadero peso de su existencia. No era solo pobreza, era un borrado lento, una desaparición gradual del mundo de los vivos. Se sentía como un fantasma en su propia vida, atada a ese trozo de tierra estéril, por el amor feroz que sentía por sus hijos. Cada respiración era un acto de desafío contra un universo indiferente que parecía haberla olvidado. El viento levantó un remolino de polvo, y ella se estremeció, no de frío, sino de un pavor antiguo y familiar. Algo se acercaba. Fue entonces cuando lo vio, una figura tambaleante en la distancia, recortada contra los últimos vestigios de luz. No era un vecino, conocía la silueta de cada alma perdida en kilómetros a la redonda. Este hombre era un extraño, un espectro que avanzaba con la lentitud de la muerte. Se movía con una torpeza agónica, tropezando con sus propios pies antes de caer de rodillas a unos 100 metros de su puerta. Elara se quedó inmóvil, el corazón martilleando contra sus costillas. Su primer instinto fue cerrar la puerta con el cerrojo, proteger a sus hijos de lo desconocido. Un hombre solo en estas tierras era sinónimo de peligro. Un ladrón, un fugitivo, un loco. El miedo era una reacción lógica, una herramienta de supervivencia afilada por años de aislamiento y vulnerabilidad. Llamó a Leo y Sofía en voz baja, y ellos corrieron a esconderse tras sus faldas, sus ojos grandes y asustados fijos en la figura caída. Pero entonces, algo en la quietud del hombre la detuvo. No se levantaba, yacía inmóvil, una mancha oscura sobre la tierra parda. Una parte de ella, la parte pragmática y endurecida, le gritaba que lo dejara allí, que la naturaleza siguiera su curso. No tenía nada que ofrecer, ni siquiera una migaja de piedad que no necesitara para sí misma. Pero otra voz, una que creía muerta y enterrada junto a su esposo, susurró en su interior. Era el eco de la mujer que fue, la que creía en la bondad, la que ofrecía un vaso de agua al viajero. Observó al hombre, un bulto de harapos y huesos, y vio un reflejo de su propia fragilidad. Vio la misma lucha desesperada contra el final. Con una resolución que la sorprendió a sí misma, tomó una decisión que iba en contra de toda lógica. Dejó a los niños dentro con una orden severa de no moverse, y salió al aire frío de la noche incipiente, caminando hacia la oscuridad que amenazaba con devorarlo todo. Lo arrastró hasta la cabaña, un peso muerto que olía a sudor, polvo y desfallecimiento. La fuerza que usó no parecía suya. Provenía de un lugar profundo y olvidado, una reserva de voluntad que solo se manifiesta en los límites de la resistencia humana. Lo dejó sobre una estera cerca del hogar apagado, y a la luz temblorosa de una única vela,
Pudo ver su rostro. Estaba cubierto de una barba enmarañada y mugre, pero sus facciones, a pesar de la demacración, tenían una estructura fina, casi noble. Sus manos, aunque sucias y agrietadas, no eran las de un jornalero acostumbrado al trabajo duro. Tenían una extraña delicadeza bajo la capa de miseria. Los niños lo miraban desde un rincón, una mezcla de terror y fascinación. El ara puso a calentar la última ración de caldo, un líquido aguado con apenas unas hebras de verdura seca. El aroma llenó el pequeño espacio, un lujo doloroso. Cuando el hombre finalmente abrió los ojos, estos eran de un azul pálido, desenfocados y llenos de una confusión febril. No dijo nada, simplemente la miró, y en esa mirada ella no vio amenaza, sino un vacío abrumador. Le acercó el cuenco a los labios, y él bebió con una avidez animal, el líquido caliente derramándose por su barbilla. Cada sorbo parecía un ancla que lo sujetaba a la vida. No hubo agradecimiento, solo la necesidad cruda y primordial de un cuerpo que se niega a rendirse. El ara se sentó frente a él, el silencio entre ellos pesado y denso. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Qué tragedia lo había arrojado a su puerta? Pero no las formuló. Las palabras parecían inútiles, intrusivas. En su lugar, se limitó a observar, a estudiar a este náufrago del desierto, sintiendo una extraña conexión con su desolación. Eran dos almas a la deriva, encontradas en medio de la nada. Los días siguientes se asentaron en una rutina tensa y silenciosa. El hombre, a quien comenzaron a llamar Silas porque no ofrecía otro nombre, recuperó sus fuerzas lentamente. Hablaba poco, y cuando lo hacía, su voz era un murmullo grave, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Respondía a las preguntas directas con evasivas o monosílabos, construyendo un muro de misterio a su alrededor. El ara no insistió. Le bastaba con que él comenzara a contribuir. Sin que nadie se lo pidiera, empezó a realizar pequeñas tareas. Reparó la cerca rota del corral con una habilidad sorprendente. Reforzó una de las patas cojas de la mesa, y cada mañana salía a cortar leña con una energía metódica que contrastaba con su apariencia inicial de desamparo. Sus acciones eran su lenguaje. A través de ellas, mostraba una gratitud que no podía o no quería expresar con palabras. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida. Cuando el ara fue al polvoriento pueblo a cambiar unas pieles por sal y harina, las miradas la siguieron. La señora Gámez, la dueña de la tienda general, una mujer cuya lengua era tan afilada como su balanza, la interrogó con una curiosidad maliciosa. ¿Y ese vagabundo que has acogido? La gente habla, el ara. Dicen que no es seguro. Un hombre sin pasado es un hombre con algo que ocultar. Las palabras eran como pequeñas piedras arrojadas contra su frágil paz. La advertencia, envuelta en una falsa preocupación, era en realidad un juicio. La comunidad, que le había ofrecido una compasión superficial pero ninguna ayuda real tras la muerte de su esposo, ahora se sentía con el derecho de vigilar su moralidad. El ara sintió una oleada de ira fría. Su aislamiento, antes una fuente de dolor, se convirtió en un escudo. La desconfianza del pueblo la empujó, paradójicamente, a confiar un poco más en el extraño que vivía bajo su techo. Se creó un vínculo tácito entre ellos, el de dos parias contra el mundo. Mientras Silas trabajaba, su mente a menudo se escapaba de la realidad polvorienta de la cabaña. Un día, mientras tallaba un trozo de madera para reparar el eje de la carreta, el olor de la savia y el tacto áspero de la corteza lo transportaron a otro lugar, a otra vida. No era un recuerdo nostálgico, sino una punzada afilada y amarga. Se vio a sí mismo en una sala de juntas con paredes de cristal, con vistas a una ciudad de acero y luces de neón que nunca dormía. Vestía un traje a medida que costaba más de lo que el ara ganaría en 10 años, y el aire olía a café caro y a la tensión del dinero. Su socio, un hombre al que había considerado un hermano, le presentaba documentos con una sonrisa tranquila, mientras explicaba cómo había desviado fondos,
cómo había construido un imperio paralelo a sus espaldas, dejándolo al borde de una ruina legal y financiera. La traición no había sido solo económica, había sido un veneno que le había corroído el alma, mostrándole que todo lo que había construido, su riqueza, sus relaciones, su identidad, era una farsa. Huyó, no con un plan, sino con un impulso de autodestrucción. Dejó todo atrás, el dinero que le quedaba, los coches, las casas. Solo quería desaparecer, caminar hasta que su cuerpo se rindiera, castigarse por su ceguera, por haber confundido el éxito con la felicidad. Quería sentir algo real, aunque fuera el dolor del hambre o el frío de la muerte. Buscaba el final del camino, pero en su lugar había encontrado el umbral de Elara. El sonido de la risa de Sofía lo trajo de vuelta al presente. La niña lo miraba con curiosidad. Él parpadeó, el recuerdo disolviéndose como un espejismo. Miró sus manos, ahora callosas y sucias, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió asco, sino una extraña sensación de propósito. Una tarde, mientras una lluvia fina y persistente envolvía la cabaña en un velo gris, Silas encontró a Leo llorando en silencio en un rincón. Su único juguete, un pequeño caballo de madera tallado por su padre, se había roto. Una de las patas se había astillado y desprendido. Para el niño, no era solo un juguete roto, era otro pedazo de su padre que desaparecía. Silas se arrodilló a su lado, sin decir una palabra. Tomó los 2 trozos de madera con una delicadeza que parecía impropia de sus grandes manos. Durante las siguientes horas, mientras la lluvia tamborileaba en el techo, se sentó junto al fuego, trabajando con una pequeña navaja y un trozo de lija que encontró en una vieja caja de herramientas. No se limitó a pegar la pata. Volvió a tallar la unión, suavizó los bordes, reforzó la estructura hasta que la fractura fue casi invisible. Cuando terminó, el caballo no solo estaba reparado, sino que parecía más fuerte que antes. Se lo entregó a Leo, quien lo tomó con ojos llenos de asombro. Una pequeña sonrisa, la primera que Silas le había visto, iluminó el rostro del niño. Elara lo observó todo desde la distancia, el corazón apretado por una emoción que no sabía nombrar. No fue el acto de reparar el juguete lo que la conmovió, sino el cuidado, la paciencia, la silenciosa comprensión del dolor del niño. Esa noche, la atmósfera en la cabaña cambió. El silencio ya no era tenso, sino cómodo, compartido. Se sentaron junto al fuego, los niños dormidos, y por primera vez hablaron de algo más que las necesidades del día. Ella le habló de las estrellas, de cómo su padre le enseñó las constelaciones. Él le habló de los árboles, de los diferentes tipos de madera y de lo que se podía construir con ellos. No compartieron sus pasados, pero compartieron pequeños fragmentos de sí mismos, construyendo un puente frágil sobre el abismo de sus secretos. La frágil paz se hizo añicos una mañana polvorienta con la llegada de un hombre a caballo. Era el señor Henderson, el dueño de las tierras, un hombre cuyo rostro parecía permanentemente agriado por el resentimiento. No desmontó. Desde su altura, miró a Elara con desdén. Le informó, con una frialdad burocrática, que estaba atrasada en el pago del arrendamiento y que si no saldaba la deuda antes del final de la semana, él y su familia serían desalojados. No había lugar para súplicas. Para él, ella no era una viuda luchando por sobrevivir, sino un inconveniente en sus libros de contabilidad. Cuando se fue, dejó tras de sí un silencio más pesado y opresivo que cualquier tormenta. Elara se quedó paralizada, el ultimátum resonando en sus oídos. La última pizca de esperanza se desvaneció, dejándola con el sabor metálico del pánico. Era el fin. No tenía a dónde ir. La idea de sus hijos sin un techo, a merced de la nada, fue una herida física, un dolor que la dobló por la mitad. Esa noche, la desesperación rompió todas sus barreras. Se enfrentó a Silas, su voz temblando de una mezcla de rabia y terror. «¡Nos van a echar!», gritó, las lágrimas corriendo por su rostro por primera vez en años. «No tenemos nada. ¿Y tú? ¿Quién eres?
Apareces de la nada, comes mi comida, vives bajo mi techo y no dices nada. Necesito ayuda, no otra boca que alimentar. La crudeza de sus palabras quedó suspendida en el aire. Silas la miró, su rostro impasible, pero sus ojos reflejaban el tormento de ella. Esperó a que su sollozo se calmara, y entonces, con una voz baja y firme que cortó la noche, dijo algo que detuvo el mundo. «Cásate conmigo». La propuesta no fue romántica ni apasionada. Fue una declaración extraña, casi una transacción, lanzada en el punto más bajo de su desesperación. El ara se quedó sin aliento, mirándolo como si acabara de hablar en una lengua desconocida. El ara lo miró fijamente, buscando una señal de burla o locura en sus ojos, pero solo encontró una seriedad inquebrantable. «¿Casarme contigo? ¿Por qué?», susurró, la confusión superando al pánico. «Porque puedo ayudarte», respondió él, sin dar más explicaciones. «Como tu esposo, tendré derecho a protegerte, a proveer para ti y los niños». La lógica era extraña, arcaica, pero en su estado de desesperación total, era un salvavidas. No tenía otra opción. Asintió, un movimiento apenas perceptible, sellando un pacto increíble con un hombre del que no sabía prácticamente nada. Al día siguiente, viajaron al pueblo. El ara se sentía como si estuviera flotando fuera de su propio cuerpo, observando a una extraña vivir su vida. La oficina del juez era una habitación pequeña y polvorienta, que olía a papel viejo y a vidas estancadas. El juez, un hombre cansado con gafas torcidas, los miró por encima de sus lentes, esperando el pago de la tasa. El ara bajó la mirada, sabiendo que no tenían ni una moneda. Fue entonces cuando Silas actuó. Se acercó al mostrador y con una calma que contrastaba violentamente con la situación, sacó de un bolsillo interior de su raída chaqueta una cartera de cuero que el ara nunca había visto. De ella extrajo no unas monedas, sino un documento doblado. Se lo entregó al juez. Era un giro bancario. El juez lo desdobló, sus ojos recorriendo las cifras. Su expresión de aburrimiento se transformó en una de incredulidad absoluta. Se quitó las gafas, las limpió y volvió a mirar el papel, como si no pudiera creer lo que veía. Murmuró la cifra en voz baja, una cantidad tan astronómica que parecía un error de imprenta. El ara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El hombre que había rescatado medio muerto de hambre, el vagabundo silencioso que había remendado su cerca, no era pobre, era rico, inimaginablemente rico. La revelación no trajo alivio, sino una ola de frío que la recorrió por completo. El misterio de Silas no era de pobreza o fuga, sino de una riqueza tan vasta que no tenía sentido. Se había casado con un fantasma y acababa de descubrir que el fantasma era un rey. El viaje de regreso a la cabaña se hizo en un silencio ensordecedor. El traqueteo de la carreta era el único sonido que rompía la tensión que vibraba entre ellos. El ara no lo miraba. Mantenía la vista fija en el horizonte, en la misma tierra yerma que ahora parecía un paisaje extranjero. Se sentía una tonta, una ingenua. Cada acto de bondad que le había atribuido, cada sacrificio que creía haber hecho por él, ahora se veía bajo una luz diferente, una luz cruda y humillante. Se había reído de ella en silencio todo este tiempo. ¿Era ella solo un experimento, una diversión para un hombre rico que jugaba a ser pobre? La amargura le subió por la garganta. La sensación de traición era ilógica, porque él nunca le había mentido sobre su dinero, pero era profunda y dolorosa. Se sentía como si le hubieran robado su propia historia, su lucha, devaluándola con la simple revelación de su riqueza. Su mente se refugió en el pasado, en un recuerdo que era a la vez dulce y doloroso. Vio a su difunto esposo, Daniel, construyendo la cabaña con sus propias manos, sus músculos tensos por el esfuerzo, su rostro sonriente cubierto de sudor. Recordó su amor, que era simple, honesto y tangible. No tenían nada, pero se tenían el uno al otro, y eso había sido suficiente. Su vida con Daniel había sido una lucha. Sí, pero una lucha compartida, llena de una dignidad que ahora sentía que había perdido. La muerte de Daniel la había dejado anclada en el dolor,
pero también en la pureza de ese recuerdo. Ahora, este nuevo matrimonio, este pacto con un millonario disfrazado, se sentía como una profanación de ese pasado. ¿Cómo podía reconciliar el hombre que había salvado del hambre con el magnate que podía comprar y vender todo su mundo? El dinero no había resuelto sus problemas, los había magnificado, introduciendo una complejidad y una duda que eran, a su manera, más aterradoras que la propia inanición. Cuando llegaron a la cabaña, el pequeño espacio que había sido su refugio se sentía ahora como una jaula. Los niños corrieron a abrazarla, ajenos a la tormenta que se había desatado en el mundo de los adultos. Esa noche, después de acostar a Leo y Sofía, Elara se sentó frente a Silas con una frialdad calculada. «Debes irte», dijo, su voz desprovista de emoción. «Toma tu dinero y vete». Silas no se movió. La miró, y por primera vez, el muro de contención en sus ojos se resquebrajó, revelando un dolor profundo y vulnerable que reflejaba el de ella. «No puedo irme», dijo en voz baja. «Este es el único lugar donde he sentido algo real en años». Y entonces, finalmente, habló. Las palabras salieron de él en un torrente, una confesión cruda y desesperada. Le habló de su mundo de riqueza y poder, un mundo que él describió no como un paraíso, sino como un desierto de soledad y traición. Le contó cómo la gente lo valoraba solo por lo que tenía, no por lo que era. Le confesó que la traición de su socio fue solo la gota que colmó el vaso de una vida vacía, una vida en la que cada relación era una transacción. «Huí para morir, Elara», admitió, su voz quebrada. «Pero tú me diste un cuenco de sopa. No tenías nada y me diste lo poco que te quedaba. En ese momento, salvaste algo más que mi vida. Me recordaste lo que significaba ser humano». Le explicó que su propuesta de matrimonio no fue un capricho ni un acto de caridad condescendiente. Fue un intento desesperado de aferrarse a la única autenticidad que había encontrado. No quería comprar su gratitud, quería formar parte de su mundo, el mundo donde un acto de bondad importaba más que todo el oro del mundo. Elara lo escuchó, y lentamente, el hielo que se había formado alrededor de su corazón comenzó a derretirse. Vio al hombre más allá del millonario, al alma rota que se escondía detrás del misterio. El matrimonio ya no era una transacción, sino la unión de dos personas heridas que se habían encontrado en la ruina y que, juntas, podían empezar a reconstruir. El futuro era incierto, pero por primera vez no estaba teñido de desesperación, sino de una tenue y frágil luz de esperanza.